¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Today I Have No Pain. Hoy no vamos a hablar de eso, de dolores, de esas cosas que nos molestan físicamente, aunque estas nos molestan un poquito mentalmente. Vamos a ser claros, a todos nos gustaría mantenernos como cuando teníamos veintitantos, algunos más jovencitos, a algunos les gustaría estar un poquito más viejitos, porque hay algunos que como que cuando van cogiendo un poquito más de edad van mejorando y otros que eran mucho más buenos mozos, como dicen en mi pueblo, o buenas mozas, cuando eran jovencitos. Lo que sí es que quisiéramos mantenernos como frisados en una edad y eso es muy difícil. De todas formas, hoy vamos a hablar con el doctor John Serpa acerca de estos procesos, porque estos procesos pueden ser o pueden ir mucho más allá, doctor, de la cosmética. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, por supuesto, por supuesto. Hoy en día se están utilizando para muchas cosas, aparte de lo cosmético, pero lo cosmético tiene en cierta forma eh, mucha inversión de personas buscando la forma de mejorar no solamente su apariencia, su estilo de vida, y que es un sistema o una forma nueva, no solamente de rejuvenecer, pero que se mantenga de esa forma porque actúa por mucho más tiempo. Claro, y no es que fuimos a donde la maquilladora y fue y nos levantó aquí, no, 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 ni tampoco tiene que ver con hacerse cortes en la cara para estirarse. Fíjese que, Correcto. mira, la cosa funciona. ¿Vio, doctor? Mire. Ok, no se trata de estiramiento, no se trata de cortarse, se trata de utilizar las propias herramientas del cuerpo. ¿Es algo Bueno, así? correctamente. Tenemos en realidad hoy en día lo que más se usa son tres cosas. Una de ellas, a lo más sencillo, es el uso que se ha escuchado por muchos años ya, el uso de las plaquetas, o sea, el plasma rico en plaquetas se utiliza para darle un poquito más de elasticidad a los tejidos, desinflamar el área, y son una serie de inyecciones que se pueden hacer directamente en ciertas áreas de la cara o en muchas áreas de la cara con lo que le dicen un dermapen que inyecta como si fuese casi una máquina de tatuaje múltiples inyecciones de un viaje. O sea que es algo bien eh, nítido en el sentido de que cubre bastante superficie. Con ese mismo sistema también existe lo que estábamos diciendo, células madre, y últimamente hasta algo que se llama exosomas se están poniendo. Ah. Vamos a buscar un poco las diferencias. El Sí, plasma rico en plaquetas es utilizar mi propia sangre correcto. para poder generar ¿qué? ¿Qué es lo que se genera para que eso funcione con este montón de arrugas que yo tengo, doctor? Ya va, espérese un momentico, vamos a, a ver, ¿cómo haría usted para por lo menos quitar esto? ¿Esto se puede quitar con plasma rico en plaquetas? Se ayuda, sí, ayuda. Es una de las formas más sencillas porque son sus propias plaquetas y su propio plasma. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que desinflama la cara y también le trae ciertas células que rejuvenecen en esa área, porque cuando las plaquetas se activan le dan la impresión al cuerpo que ha pasado algo, ¿no? Se salen de la circulación y son células que señalan que ahí debe de haber restauración. Las células de crecimiento y ciertas otras sustancias circulatorias van a la cara y causan que le dé un poco más de elasticidad y en cambio un poco menos de líneas y arrugas. Mira qué interesante eso, es como inyectarse colágeno con esteroides. Bueno, más o menos, eso lo han dicho por muchos años, Vampire Facelift. Vampire Facelift, le dicen. Ah, ok. Entonces, bueno, tenemos el plasma rico en plaquetas por una parte. Luego Correcto. tenemos las células madre. ¿Cuál vendría siendo la diferencia? Porque a mí siempre me ha causado mucha curiosidad el Uh -huh. hecho de que cada vez que uno dice plasma rico en plaquetas, dice células madre como que al lado, o viceversa. Cada vez que uno habla de células madres, también habla de plasma rico en plaquetas. ¿Por qué esa asociación que hay tan cercana una cosa con la otra? Bueno, la asociación viene de que son productos biológicos, ¿no? No un medicamento. Entonces, los productos biológicos, como vaya, no son tantos, uno los puede agrupar en ciertas capacidades, vamos a decir.
En el uso de esas cosas para el manejo del dolor es una cosa, pero para la estética, lo más sencillo es eso que habíamos hablado de usar un poquito de plasma rico en plaquetas. Pero entonces las células madres son distintas. Son células que uno tiene en el cuerpo con la capacidad de inducir regeneración de tejido. O sea, como siempre doy el ejemplo de la rodilla, puede causar que uno reemplace cartílago si le hace falta en esa región. Pero en el caso de esto para la rejuvenación, le da un poco más de volumen, restaura las células que se han ido dañando por el sol y por otras cosas que uno se encuentra todos los días, le da un poquito más de elasticidad también. Es como lo primero que habíamos hablado, pero mucho más avanzado, y le da esta ayuda por mucho más tiempo. ¿Por qué? Al Cuando, inducir las cuando células. uno habla de células madres, siempre habla de algo más avanzado que el plasma rico en plaquetas. Sí, sí, porque el Ok. plasma, lo que pasa con el plasma es que no son células madres, no tienen la programación de esas células. Lo que sí tienen es la forma de atraer a otras células a esa área. Mientras que los stem cells, las células madres, tienen la capacidad ellas mismas de causar esos cambios. Es más directo, es más avanzado, por supuesto un poco más complejo. Hoy en día se pueden conseguir las células madres de su propio cuerpo, que en cierta forma a muchas personas les gusta, porque aunque hay que aspirarlas de, por ejemplo, de la médula ósea, son sus propias células y a muchas personas les gusta esa forma. También tenemos la ventaja de las células que se pueden mandar a comprar del banco de células madres, que hay varios aprobados por la FDA para mantener células madres de donantes, que ya esto viene siendo de cordón umbilical, de niños de voluntarios que han hecho un parto completamente normal. Esos voluntarios son los que de ahí escogen y hacen lo que le dicen un pool de células madres específicas. ¿Qué ventaja tienen? Bueno, no hay que aspirarle sus propias células, vienen ya preparadas. A veces son un poquito más caras, eh, pero vienen ya de afuera, o sea, vienen congeladas, etcétera. Entonces, ese es el pro y el con, es que viene ya, es un producto ya de otra persona, ¿no? Pero No, muy, muy. son dos cosas muy interesantes lo que usted está diciendo. Lo primero es que eso es algo que se va a desechar, que es el cordón umbilical. De una u otra manera, eso es algo que se va a desechar. Sacar células madres de ahí suena muy interesante. Pero además de eso, hay un concepto que se maneja en muchas áreas del conocimiento que dice que los bebés, que los niños son perfectos. Entonces, esas células madres podrían hasta ser más, no sé, más limpias, más Simplemente utilizables, de mejor calidad. parte del discurso ahí es que dicen, bueno, ya soy una persona mayor, las células madres mías, quizás no tenga tanta abundancia en células, quizás no estén tan vitales o tan jóvenes, vamos a decir, como posiblemente estas nuevas de un producto acabado de nacer. Y todo eso tiene cierta verdad, ¿no? Van a ver, el conteo va a ser mejor y van a ser células vibrantes y buenas, pero como le digo, vienen ya de otra persona. Y a muchas personas dicen, bueno, no me gusta ese concepto, ¿no? Claro, porque sería generar nuevas células que no son mías en mi Eh, cuerpo. sí, entonces hay opciones para, para las dos ideas. Correcto. O sea, cada quien en su concepto mental y eso es respetable, ¿no? Ok, Sí, estábamos sí. hablando acerca de este concepto, pero hubo algo que me dio así como un stop. Usted hablaba de tatuajes y de agujas. ¿Estas Sí. cosas duelen, doctor? ¿Usted me va a dar algo para que eso no me duela cuando yo me esté tratando de estirar este boquete que tengo aquí, estas cosas? Sí, molesta un poquito. Obviamente son agujas, aunque sean muy finitas y pequeñitas, son molestosas cuando son muchas las inyecciones. Como estuve hablando del Dermapen, a veces lo Ujú. que hacemos es que antes de comenzar, le ponemos hielo a la persona, le ponemos una pomada, una anestesia tópica para que no moleste. Eh,
y hacemos varias otras cositas, analgésicos y eso. Definitivamente es un irritante, particularmente el plasma rico en plaquetas. De inicio irrita, uno se le ve la cara rojita de todas las inyecciones, Ah, pero a las pocas horas ya vuelve a lo normal y uno se siente hasta más recogido, se siente más recogida, más tensa la piel. Es muy interesante. Las células madres no molestan tanto como el plasma, no son, no irritan, pero de todas formas tomamos las medidas para que no moleste, por supuesto. Eh, y no, en realidad no es algo súper doloroso ni nada de eso, sino que vaya, es como todo, si requiere ponerlo con una aguja, algo vas a sentir. y nos hablaba de un tercer procedimiento que es el que está ahora mismo como que en Y ensayo, como que todo el mundo está empezando a aplicar. Háblenos un poquito de ese se porque está ni siquiera aplicando, conozco el nombre. se está aplicando mucho, las personas lo están pidiendo, se llaman exosomas. Las exosomas son unas vesiculitas pequeñas, le dicen nano porque son invisibles básicamente, pero estas vesículas son la forma en que se comunican las células madres con otras células. O sea, llevan las instrucciones de rejuvenación o de restauración en esas vesículas. Entonces lo que están haciendo ahora es cogiendo las vesículas programadas ya para recuperar tejido, etcétera, colectándolas, haciéndola una solución completa de eso, y eso es lo que uno inyecta. Y de esa forma estás yendo más al grano, ya con la comunicación entre una célula y la otra, no hay que esperar, o sea, funciona un poquitico más rápido, pero quizás no por tanto tiempo. Eso todavía se está tratando de estudiar. Eh, pero ciertas ventajas ocurren con las exosomas. Al ser tan pequeñitas, se están usando para muchas cosas, porque la información la lleva de una célula buena a la de al lado. Ejemplo, se usa mucho para la pérdida del cabello. Les gusta usarla porque como los folículos del cabello están tan cerquitas unos al otro, uno le pasa exosomas en esa área y da la impresión que acelera el crecimiento del cabello un poco más rápido. Acelera el crecimiento. Vamos a la segunda parte porque ya me estiré la cara, ¿verdad? Con las tres, me eché las tres cosas juntas al mismo Sí, tiempo. Pa, pa, podemos pa, pa, dar pa, en la porque, cara también. Solamente di el ejemplo del cabello, pero se está claro. poniendo en la cara. No, no, pero ya me puse plasma rico en plaquetas, me puse células Sí, madre y también exosomas en la cara, que es un desastre. Y ahora mismo ya estoy empezando a tratar de corregir lo del pelo. sí. ¿Son las mismas cosas que puedo utilizar para el pelo? ¿Funciona más o menos de la misma manera que en la cara? Ya nos estaba diciendo que el exosoma como que funciona mejor o es mucho más Sí, es cercano un a la idea. poquito más, tiene ciertas ventajas al ser tan pequeñito, ¿no? Lo que no Ok. tiene son células madres, pero sí trae el mensaje, es lo que le voy a decir. ¿Qué ventajas tiene? En otras cosas, aparte del cabello, a veces se puede poner en la vena, se puede inyectar endovenoso, que los otros productos no. ¿Qué ventaja es esa? Bueno, si uno tiene una lesión, un dolor, algo lejano y lo quieres poner en la circulación, de esa forma puede llegar. Y como cruza la barrera entre el cerebro y la circulación, que no todas las cosas lo pueden hacer por su tamaño y ciertos otros factores de solubilidad, esto sí cruza. Y entonces están buscando ver si esto es la forma de ayudar a las personas con impacto de células madre para alguna lesión cerebral. Lo utilizan hoy en día estos exosomas con eh, la información necesaria para matar un cáncer, por ejemplo. Están poniendo esa información en las vesiculitas, estas exosomas, para que se transfiera de una célula buena a la que está mala y que se destruya la mala y salgan buenas. Vaya, es bien interesante lo que quizás venga de este producto, pero todo eso todavía está, como sabes, en la infancia. Claro, y estamos en el ensayo y el error, pero funciona en principio para el pelo. Em, es realmente funcional porque había un viejo dicho en mi pueblo que decía que el único que para la caída del cabello es el piso. Eh, si Está bueno. funciona, si funcionan estas cosas, se mantienen en el tiempo, ¿cómo trabajar realmente? Perdona, no te escuché la última parte de la pregunta.
Decía que cómo funciona realmente esto, si de verdad se mantienen en el tiempo, si de verdad funciona este tipo de cosas para parar la caída del cabello, incluso para que pueda salir nuevo. Sí, lo que sucede es que en muchos de estos casos sí sale el cabello nuevo, pero acuérdate que particularmente en el caso del hombre, lo que estás viendo es el resultado de lo que es hormonal. El cabello del hombre en la parte de arriba de la cabeza responde a los andrógenos, a la testosterona, exacto, a las hormonas. Y entonces es una batalla cuesta arriba, ¿no? Porque estás restaurando la folícula, pero entonces viene su propio cuerpo a causar que haya involución y pérdida del cabello. O sea que este tipo de tratamiento para el cabello, todos ellos hay que hacer como un plan de mantenimiento. Eso no es una sola vez y se acabó. Eso hay que estar, vaya, uno tiene que poner de su parte en esos casos porque ya sabemos que va a seguir ocurriendo. No has curado el problema, pero has causado que vuelvan a abrir ciertas folículas saludables. Pero el problema es un problema hormonal desde todo punto de vista. Entonces, No, no, tener, por siempre, ejemplo, no siempre es hormonal, pero por okay. lo menos en lo que le dicen el male pattern baldness, que es el que le ocurre al hombre casi siempre empieza acá en la cabecita y se rea. Te vas a fijar que siempre falta acá arriba y entonces tiende a quedar aquí a los laditos. Y la razón es que estos cabellos no responden a la hormona con la misma intensidad que el de arriba. Y por eso cogen de estos cabellos, bueno, de muchos otros, cogen de estos para hacer trasplante. Porque estos no tienen el mismo efecto, las hormonas no le tienen el mismo efecto. No es que ellos están hechos de algo particular, porque diera como la impresión de que los de por aquí son como más gruesecitos que los de por aquí, pero no es verdad. No, son varios factores, pero uno de esos muy importantes es eso, la respuesta que tienen a las hormonas androgénicas. Ok, entonces, me empiezan a inyectar, ¿eso duele? Porque aquí es más complicado que aquí, creo, Sí, ¿no? es un proceso, lo hacemos de dos formas. Básicamente las inyecciones que yo hago, yo lo trato de hacer en ciertas partes, por supuesto son muchas inyecciones pequeñitas que uno hace y yo divido el área como si fuese un campo, ¿no? De siembra. Lo divido en cuatro, hacemos un cuadrante, damos un break, hacemos el otro cuadrante y así lo vamos dividiendo el trabajo para que no sea algo tan pesado, porque estar ahí mucho rato con lo mismo ocurriendo. Uno lo interrumpe y no es tan malo. Además que la anestesia tópica y eso ayuda. Eh, pero sí, hay que estar dedicado a eso. Vaya, la persona que tiene interés en hacer ese tipo de tratamiento, típicamente tiene que hacerlo más de una vez. Son tratamientos de larga extensión, o sea, no es que voy un día y me inyecto y ya, sino que tengo que hacerlo varias veces. Correcto, correcto. Inclusive tenemos muchos clientes que vienen a recibir esos tratamientos que ya han tenido trasplante de cabello, por ejemplo, y Ajá. no están satisfechos, que está suficientemente lleno y los mismos cirujanos del cabello son los que dicen, bueno, si tienes a alguien que te pueda hacer tratamiento con células madres o exosomas, dile que lo pongan para que ayude a las folículas trasplantadas a que surjan. Entonces, en combinación a veces se hace. Se hace también en combinación. Qué cosa tan Sí, sí. interesante, doctor. Si usted quiere una cita con el doctor Serpa, aquí abajo tiene el teléfono 305-698-9077, las direcciones en South Miami y en Hialeah para conversar con él. También nos pueden dejar preguntas y comentarios allá abajo y él después en otro video nos empieza a contestar acerca de este tipo de cosas, doctor. Entonces, sí son recomendables, sí funcionan este tipo de cosas, mucho más quizá que hacerse una intervención quirúrgica. Bueno, es una forma de evitar eso, de evitar la intervención quirúrgica. No todo el mundo tiene el mismo grado de arrugas y de pérdida de cabello y esas cositas. Obviamente, las cosas que cuando uno hace la intervención más temprano, tiende a ayudar por más tiempo porque evitas las arrugas, etcétera. O sea, te da más volumen a la piel, al cutis, al cabello, no has dejado que llegue al punto tan crítico
Son cositas así que se pueden considerar. Tenemos pacientes que eso es lo que quieren, vienen en forma preventiva, vamos a decir. Muy bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias por darnos toda esta información, Doc. Siempre Con usted mucho gusto. tan amable. Recuerden, esta es la cita con el doctor Serpa, 305-698-9077. Está en South Miami, está en Hialeah. Ustedes tienen la oportunidad de conversar con él y hacerle todas estas preguntas y muchas más acerca de las dudas que puedan tener para hacerse cualquier tipo de cosas. Recuerden que normalmente el doctor trabaja con cosas que tienen que ver con el dolor, pero se entusiasmó con las células madres. Usted es un entusiasta de las células madres y la plasma rico en plaquetas, ¿verdad? Sí, sí, para mí, para el dolor es fascinante, todo eso lo utilizamos bastante también. ¿Y de dónde salió, y perdone que le Sí, cojo un tiempito más, de dónde salió esto ay, vamos a hacerlo para belleza también, si la práctica de usted es de dolor? ¿De dónde salió esa idea, ese entusiasmo? siempre han ido juntos, aunque no lo creas, del comienzo. Puedo decirte que en el caso mío, cuando empezó el Botox, yo tenía Ujú. muchos pacientes con dolores musculares, con problemas de migrañas, etcétera, y cuando lo aprobaron empezamos a hacer tratamientos para las migrañas, pero siempre venía alguien que me decía, bueno, ya que pones Botox para las migrañas, ¿qué te parece si también quitamos un poco de arruga? Entonces, cogí unos cursos y bueno, deja ver, para complacer, ¿no? No voy a decirle que no. Hicimos unos cursos, fuimos haciéndolo y cuando vienes a ver, es más popular, vamos a decir, más común la persona que no quiere tener arrugas que el de que tenga migraña continua. No Y importa lo que me duela, doctor, pero que me vea bonito. sí, así fue evolucionando. Entonces llegaron las ideas con el plasma y ocurrió la misma cosa. Nosotros inyectando rodillas y hombros y espalda y venían, oye, de paso me han dicho que si me la pones aquí, me puede ayudar también a la cara. Y ahí vamos, la misma idea. Y funciona, ¿no? Bueno, al cliente lo que pida, doctor. Sí, no, Además, pero mientras que sea algo que no le vaya a hacer daño y que se claro. pueda buscar que tenga un buen resultado, pues claro, se puede hacer. Esto es algo opcional que pueda ayudarlo sin hacerle daño. Hay que hacer alguna evaluación, por ejemplo, usted podría desde ahí decirme, mira, sí te puedo inyectar tal cosa en esta caída de cabello, o hay que hacer algún tipo de evaluación No, hay que hacer la médica. evaluación primero, por supuesto, porque no todo el mundo es candidato para estas cosas. Por ejemplo, le voy a decir, el plasma rico en plaqueta, en realidad no hay una contraindicación fuerte en ninguna inyección. Porque es de mi Pero cuerpo, ¿no? sí, pero cuando ya viene de las células madre, aunque sean las propias de su cuerpo, siempre consideramos las personas que tienen un cáncer activo que quizás no deba de ponerse ese tipo de producto porque si en realidad pensamos que puede regenerar tejido, no vaya a Ujú. ser que le dé malas ideas a algún cáncer y eso. Entonces, en mi práctica, redondamente yo les digo a los pacientes con cáncer que lo lamento, pero que esto no les vale la pena hacer esto. Puede hacerse tratamiento con un plasma rico en plaquetas, si quieren, pero las células madre y las exosomas y eso, no se lo recomiendo por ahora porque en realidad no sabemos si puede causarle alguna aceleración a un cáncer. Claro, sí, que expanda un tumor y que lo riegue por todas partes Sí, porque eso está no, generando más células, ¿no? sí, para eso no vale. Es mejor estar calvito y tranquilo. Bueno, aunque hay gente que es capaz de cualquier cosa por Bueno, verse bien, también. pero bueno, Sí, muchísimas sí, gracias, doctor, por estar de con nada. nosotros. Ok, Ese es el teléfono, ese que está abajo, 305-698-9077. Recuerda, hoy no tengo dolor, today I have no pain, con el doctor John Serpa. Chao.